Hola de nuevo amigos, pues vamos a continuar con el siguiente paso, que sería, bueno, esto ya lo he hecho yo, ¿vale? Esto ya lo está puesto, no he hecho vídeo porque, bueno, pues para hacer un rebaje aquí en la madera y ponerlo aquí, pues yo creo que no hace falta hacer vídeo, de tal manera luego lo mostraré cómo ha quedado. Y vamos a proceder a hacer estas puertecitas que tienen que ir en, que sería el fondo de la cubierta. Esto vienen en unas piezas ya hechas de metal, como podéis ver, y lo único que hay que hacer es pintarlas. Primero de marrón oscuro y luego las bisagritas pues en color dorado. Así que nada, vamos a proceder a decorarlas y posteriormente a pegarlas. Vamos a ello. Vamos a utilizar pues un tinte de marrón oscuro y un pincelito fino para ir decorando todo lo que es la puerta. Lo primero que vamos a hacer va a ser echar unas gotitas en un vasito, no muchas porque esto se pinta enseguida. Vamos a ver si con eso, simplemente con este poquito, a ver si nos vale, si no pues habría que echar más. Vamos a coger unas pinzas para que nos ayude a sujetarlo y nos sea más fácil el pintar. Voy a poner esto aquí y vamos allá. Al tratarse de piezas tan pequeñitas, pues hay que hacerlo con cuidado y con mucha paciencia. Las bisagras de la puerta las dejamos sin pintar, como van a ir en color dorado. Pues de momento las dejaremos sin pintar. Repartimos un poquito toda la pintura para que quede más o menos igual por todos los lados. Y esto es lo que habría que hacer con todas. Vamos a ello. Vamos a dejar esa ahí que vaya secando. Y vamos a coger otra partecita.
Bien, pues ya las tenemos pintadas, así que vamos a dejar secarlas. Vamos a traerlas para acá. Aquí las tenemos. Las dejaremos secar un poquito y veremos si hay que repasar en alguna de ellas alguna zona que no haya quedado bien pintada. Y luego, una vez secas, procederemos a pintar lo que son las bisagritas de color dorado. Venga, lo dejamos secar y vuelvo con vosotros. Bueno, pues una vez que están secas las puertas, la pintura marrón que hemos dado, vamos a proceder a pintar las bisagritas de color oro. Como siempre, vamos a echar unas gotitas en el vaso. Con esas 2 gotitas que hemos echado, más que de sobra. Porque las bisagritas son muy pequeñitas, así que no vamos a necesitar gran cantidad de pintura. Bueno, pues vamos a proceder a pintar las primeras. Vamos a ayudarnos de unas pinzas. Vamos a mover un poquito. Y vamos a ello. Son piezas tan pequeñas que hay que estirar muy bien la pinturita para que no queden grumos. Bien, aquí tendríamos una. Lo podéis ver. Vamos a por las siguientes. Cogemos la otra y procedemos a pintar. Y ya estaría. Vamos a dejar que se sequen. Veremos si hay que repasarlas cuando seque para darles una segunda mano, aunque no creo. Y aunque parezca que ya están terminadas las puertas, pues no están terminadas, porque si nos fijamos aquí en él, lleva como unas anillitas, ¿vale? Que se las vamos a tener que poner, pero eso ya cuando seque la pintura. Venga, pues vamos a esperar a que seque la pintura y volvemos. Mirad, chicos, en esta puerta ya he colocado el pomo, lo que hace la función del pomo de la puerta. Esto se hace, vamos a sacarlo, simplemente con un cáncamo al que habría que meterle una anillita. Y luego esto es lo que va metido dentro de la puerta, como habéis visto anteriormente. Bueno, vamos a proceder a pegar las puertas, una aquí y otra aquí. Según el plano, están pegadas a partir de 2 tablitas y media, a partir de lo que es la abertura de la cubierta. Así que nada, vamos a proceder a ello. Vamos a aplicar pegamento rápido.
sería una tabla, 2 tablas y media, más o menos por ahí. Tampoco hace falta que sea. Aplicamos un poquito pegamento rápido y procedemos a poner la primera puerta. Yo creo que se va a hacer mejor sin las pinzas. 1, 2, iría un poquito más para allá. Ahí estaría. Aplicamos un poquito de presión. Como siempre, con el pegamento rápido hay que hacer. Y tendríamos la primera puerta pegada. Vamos a proceder a hacer lo mismo con la de este lado de aquí. Igual contamos 1, 2 y media más o menos por aquí, 1, 2 y media. Aplicamos pegamento rápido, poquito por toda la superficie, y una vez aplicado procedemos a pegar la puerta. Y más o menos quedaría por ahí. Aplicamos, hacemos un poquito de fuerza. Bien, y ahí tendríamos las 2 puertas pegadas. Únicamente faltaría meterles lo que es el pomo, ¿vale? Lo que hemos visto antes, que el pomo de la puerta se compone de un cáncamo y una anilla. Bien, pues como ya tenemos preparadas las puertas de la proa, vamos a pegarlas también. Bueno, pues ya que he limpiado la cámara de sitio para ver cómo pegamos estas, aquí vamos a poner esta tira de madera a partir del beque para ver cuál es la zona de pegado a la puerta, y viendo dónde va el límite, pues vamos a aplicar un poquito de pegamento, con cuidado de que no se nos pegue la madera. Aplicamos un poquito por esta zona. Y a continuación pues procedemos a pegar la puerta. Ahí está. Sacamos la madera para que no se nos quede pegado y apretamos un poquito. Bien, ahí estaría una. Vamos a proceder a pegar la siguiente. Igualmente vamos a girar esto. Vamos a poner la guía, sería más o menos ahí, así la puedo sujetar por aquí arriba, que se vea mejor. Y a continuación vamos a aplicar un poquito de pegamento rápido. Cogemos la puerta y procedemos a pegarla. Arrimamos a la guía y sacamos la guía para que no se nos quede pegada.
Apretamos. Vale. Y ahí pues tendríamos las dos puertas de la proa pegadas. Siguiente paso, vamos a hacer unos orificios pequeñitos para poder meter los pomos de las puertas. Vamos a ello. Bien, pues vamos a ponernos a realizar los taladros para meter luego los que serían los pomos de las puertas. Con un taladro manual y una pequeña broca pues vamos a ir haciendo el agujero. Ese primero ya estaría hecho. Vamos a proceder con el segundo. Siento que no se vea muy bien, solo se ve mi mano, pero es que no tengo otro sitio donde poner la cámara. Bien, este segundo ya estaría hecho también. Vamos a sacar la broca. Vamos a comprobar si entra el cáncamo. A ver si cojo una pinza, porque así estorbaría menos que si pongo toda la mano. Vamos a ver. Este parece que sí. Y este no veo muy bien el agujero donde está. No sé, este parece que va a haber que repasarlo porque no me entra bien. Este no entra bien, así que va a haber que repasarlo. Dame un segundo y vuelvo. Vale, pues he repasado el taladro y ahora parece que sí entra, así que vamos a proceder a introducirlo. No lo vamos a meter del todo porque hay que echar un poquito de pegamento rápido ahí y luego ya lo introduciremos del todo para que se quede pegado el cáncamo en el agujero. Vamos a introducir el pomo de la otra puerta. Ahí. Vamos a sacar la anilla hacia afuera para que no nos estorbe a la hora de introducirlo. Vamos a sacar con la mano. Ahí. Y ahora pues simplemente echar una gotita de pegamento en el cáncamo e introducirlo hacia adentro. Voy a sacarlo un poquito más. Este igual, ahí.
Bien, pues vamos a echar pegamento. Y esto hará que cuando lo introduzcamos hacia adentro se quede pegado. Echamos ahí un poquito y vamos a introducirlo hacia adentro. Ahí. Para que no se nos pegue la anilla. Ahí tendríamos una y vamos ahora a pegar la otra. Vamos a empujar hacia adentro. Ya estaría. Vamos a girarlo un pelín. Ahí. Y esto pues habría que hacerlo con las de adelante, que voy a proceder a hacerlo y cuando esté hecho pues os muestro ya todo el trabajo. Bueno, pues ya he pegado las puertas, los pomos y así es como está quedando el barco hasta ahora. Ahí están las dos puertecitas con sus pomos. Los pescantes y las vitolas. Y así quedan las puertas de la cubierta. Pues nada más, hasta aquí este vídeo. En el próximo vídeo veremos cómo ponemos todas estas piececitas y también empezaremos a poner ya lo que son las puertecitas, las ventanas de los cañones. Hasta entonces, un saludo.